Ok, ahora sí. Damos entonces inicio a esta sesión que es de elementos de control automático, súper útil para lo que es prevención de riesgos. Bueno, la agenda de presentación se ve un poco extensa, pero lo cierto es que se va a hacer muy rápida porque vamos a entregar los elementos fundamentales para comprender control automático. Bueno, esta figurita en realidad es para indicar de que a veces ocurre que hay ciertas señales en el control automático que dan a entender una cosa y en realidad es otra. Entonces, si uno ve esto, puede pensar que esta flecha está significando no entrar hacia allá. Se ve, ¿no? Porque ese símbolo que está a la izquierda es de no entrar. Entonces, bueno, ¿sí? ¿Me escucho? Sí, profe, se entiende. Entonces, según yo vengo conductor, digo, aquí significa no entrar. Eso puedo traducir yo, no entrar hacia acá. Entonces no entro. Pero a lo mejor esto está significando que no entrar aquí. Entonces, puede ser lo contrario. O sea, aquí sí puedo entrar y aquí no puedo entrar. Pero por otro lado, yo puedo entender que en realidad donde no debo entrar es a la derecha. Entonces, esta doble interpretación le hace daño a la comunicación y en el control automático pasa algo parecido, en donde a veces algunas bombas en color verde significa que están encendidas y otras en color rojo significa que están encendidas. Entonces, la congruencia y la integración de los controles de proceso es fundamental para evitar fallas, que existe una coherencia entonces entre los colores, por ejemplo, que se utilizan para indicar que una bomba está activa, una bomba, un equipo está activo y que en definitiva sea el mismo color. ¿Sí? Bien, primero de entrada señalar que un proceso cualquiera tiene esta secuencia de barreras. La primera es una barrera de tipo preventiva, que es una operación segura y que se sustenta principalmente en el trabajo del, del trabajador, lo que no es del todo bueno, no es una buena noticia porque si depende del trabajador, es demasiado vulnerable. Entonces aquí podemos considerar que está dependiendo prácticamente absolutamente del trabajador y esto es lo que se conoce como operational discipline, la disciplina operacional. Y si el trabajador no tiene disciplina operacional, se nos cae el sistema. Entonces, hay que procurar tener, aparte, por supuesto, de la disciplina operacional, más elementos que hagan que el proceso sea más seguro respecto a las capas de protección. No que se interprete mal, que no se malinterprete que yo no estoy de acuerdo con la disciplina operacional, por cierto que sí, muy por el contrario, ojalá todas las empresas, organizaciones, dedicaran parte de su capacitación de los trabajadores a disciplina operacional. Pero eso, la verdad, que uno que de repente hace asesorías por ahí y por allá, lo que uno observa es que eso no ocurre. Y es lamentable porque finalmente gran parte de los procesos recaen en procesos que son dependen principalmente de la disciplina operacional, pero no hay capacitación de la empresa en disciplina operacional. Luego, no puedo llegar y decir que mi sistema es muy robusto porque los trabajadores están súper bien entrenados. Pero si uno le pregunta y han visto algo de disciplina operacional, y si la respuesta es no, entonces trate de buscar barreras de protección más arriba, porque vemos que ya tiene una deficiencia en lo que es el entrenamiento y capacitación de la disciplina operacional. La barrera que sigue a continuación es la detección. Es una barrera que está asociada al monitoreo de las desviaciones del proceso, que eventualmente pueden ser inspecciones, observaciones que hace el mismo trabajador. Y nuevamente sigue dependiendo del trabajador.
sigue dependiendo del trabajador. A esto se le llama también la vuelta del perro. La vuelta del perro es un recorrido que se hace por las instalaciones cuando hace un cambio de turno, si es que está a cargo una faena o de una planta, entonces hace el recorrido completo por la instalación. Y eso, de alguna manera, lo que busca es identificar desviaciones, monitorear desviaciones. Entonces veo que, por ejemplo, en un sistema de, de captación de partículas, se supone que es hermético, están las puertas abiertas, entonces ahí detecté una desviación. No pueden estar abiertas las puertas si el sistema ha sido declarado como encapsulado o ha sido declarado como un sistema hermético. Puedo detectar también fallas de algún equipo que no está funcionando. Bueno, en fin, esa es la desviación, la detección de desviaciones del proceso. Luego viene el control, y es con lo que nos vamos a hoy día detener nosotros, el sistema de control automático. Y aquí ya se prescinde de un trabajador. Esto ya no depende del trabajador, sino que depende del control automático. Y la fiabilidad de los sistemas de control automático es bastante más robusta que la de un trabajador. El sistema de control automático no tiene problemas de COVID, por ejemplo. No está pensando en su señora o en su esposo. No tiene problemas relacionados con lo que tiene que ver con los factores psicosociales. No sé si me va comprendiendo, pero los sistemas de control automático son bastante robustos y fallan por situaciones que están súper identificadas y es fácil evitar que eso ocurra. Más arriba vienen descargas cuando el control automático falla, porque son sistemas que por más que sean robustos, igual son susceptibles a fallar, puede que fallen, así que no es perfecto el sistema, puede fallar, pero falla mucho, pero mucho menos que el sistema cuando depende exclusivamente del trabajador. Bueno, si llega a fallar, tengo la etapa siguiente, que vendría siendo la etapa de alivio, que en algunos casos se conoce como descarga, y lo que busca es liberar presión, por ejemplo, evitando daño al equipo. O sea, si este falló en el control de presión, por ejemplo, o el control de temperatura, y eso hizo que aumentara la presión, entonces se le pone una válvula relief. La válvula relief son las válvulas de seguridad o válvulas de alivio, de tal manera que si aumenta la presión, se activa en forma automática la apertura de esa válvula y libera presión al ambiente, evitando que se produzca una falla de resistencia de materiales del equipo que contiene el compuesto, lo que sea que tenga dentro. Pero este sistema también puede fallar, es poco probable, pero puede fallar. Y si llega a fallar, está previsto una contención. Y la contención, aquí lo está indicando, es una captura de derrames. No fuimos capaces de evitar que se produjera el derrame. No pudimos evitar que se generara una fisura, aumentó la presión, generó una fisura o derechamente rompió el equipo. No entró en ninguna explosión, pero rompió el equipo y por ahí se empezó a liberar presión. Liberó la presión, pero en la pasada rompió el equipo y al romper el equipo comenzó a salir todo el contenido. Y generalmente los contenidos de esos equipos no son contenidos inocuos, sino que son contenidos tóxicos muchas veces. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenemos que estar ahí preparados para contener ese derrame, y a esto se le llama contención. Un ejemplo son los diques o los pretiles. Si dibujamos acá un recipiente, supongamos que vendría siendo ese recipiente tiene en su interior, supongamos, ácido sulfúrico. Entonces, ese ácido sulfúrico, si es que no tiene, ¿cómo se llama? No está bien utilizado el sistema de control automático, vale decir, murió el sistema de control, y además
el sistema de descarga también colapsó. Entonces lo que ocurre es que empieza a drenar o empieza a tener un derrame. Entonces, para evitar que eso ocurra, lo que yo pongo ahí es un pretil. Y el pretil es una especie de canaleta, si podemos llamarlo así, que contiene justamente esto. Entonces se pone por fuera, es un pretil que vendría siendo una especie de así. Sí, eso es más o menos. Es como una tacita así, una cosa así. Entonces de esa manera todo lo que cae, cae en el pretil y no cae en la losa de la planta industrial. Queda contenido en ese pretil. La norma señala que los pretiles deben tener cierta capacidad, 1.5 veces del diámetro de capacidad. Ese vendría siendo lo que debería contener ese pretil. Entonces, este pretil se puede llenar prácticamente con lo que contiene ese estanque. Finalmente, si esto falla, también puede ocurrir que falle, esto falló, lo que nos queda es responder. ¿Y cómo vamos a responder? A través de planes de acción que debiesen estar súper claros. El plan de respuesta a emergencias, las medidas de mitigación deben estar súper claras si es que esto no funcionará. ¿Qué habría que hacer con las personas, evacuación y todo lo que tiene que ver con lo que es emergencia? Veamos una situación más o menos que podría ser eventualmente lo que uno observa diariamente en los sistemas de plantas industriales. Ahí tenemos un estanque que está siendo monitoreado, o por lo menos es posible de agregar al sistema y descargar. Este es un estanque, supongamos que el estanque en 0,41, ese es el estanque, y este estanque se le agrega algún compuesto. Entonces, que puede ser ácido sulfúrico, puede ser algún combustible, lo que sea. Entonces, lo que se busca acá es que seamos capaces de evitar que se produzca un derrame. Sí, ese es como el objetivo. Yo es un estanque de almacenamiento y debo evitar que ocurra un derrame. Entonces, para eso, lo que uno puede hacer es tener a un trabajador, por supuesto con disciplina operacional, está claro, que esté controlando esto. Entonces, el trabajador puede estar acá y lo que tendría que estar haciendo es prácticamente estar sentado o no sé, con algún sistema de algún reloj que le esté avisando, con algún temporizador que él seguramente por la experiencia ya lo debe saber, y a lo mejor estar viniendo a mirar esto cada, supongamos, 6 horas. Va a depender, por supuesto, del régimen. Entonces, cada 6 horas viene a dar una vuelta y ve, se asoma o ve algún medidor, no sé, ve el nivel de líquido y observa que no hay derrame. Entonces se va, vuelve y así se va y vuelve. Podría ocurrir que en algún minuto llega y dice, oh, es tiempo de abrir la válvula porque si no se puede provocar ese derrame. Entonces, para evitar que se produzca un derrame, lo que tendría que hacer es descargar. Y tendría que abrir esta llave y cerrar esta. ¿Por qué la tiene que cerrar? Porque ya se está llenando más de la cuenta. Entonces cierra esta llave y abre esta otra. Ese vendría siendo como el mecanismo para evitar que esto entre en un derrame. Pero esto lo tendría que hacer en forma manual. Entonces, el proceso se hace bastante más oneroso porque este señor seguramente tiene otras tareas que desarrollar y podría ser más útil en otras tareas que estar viendo y controlando este estanque, que en realidad el control es bastante simple, lo único que tiene que uno hacer acá es controlar el nivel. Entonces, lo que podríamos hacer, ir avanzando respecto al nivel de control. Entonces, al principio manual, todo depende del trabajador. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer frente a esta posibilidad de derrame? Desde el punto de vista del control, ¿qué se le ocurre? ¿Está por ahí o no? Sí, profe.
estaba pensando, ¿podría ser algo de contención? Creo que había dicho, Ya, por el derrame. ok. Claro, en la contención es lo último casi lo último que hay que hacer. Nosotros estamos aquí trabajando en una etapa más bien de prevención, en que confiamos plenamente en el trabajador, pero tenemos todo esto para seguir avanzando. Entonces, una alternativa es que sea por el monitoreo de desviaciones. Ese vendría siendo el paso a seguir. La secuencialidad, entonces, es la siguiente. La primera, todo depende del operador. La segunda es un mix, porque algo de monitoreo hay. Y luego viene el control automático, que es la clase de hoy. Entonces, antes de llegar a la contención, tenemos que pasar al menos por estas capas. Capa de detección, capa de control, capa de descarga. Mira, todas esas capas están antes de la contención. Entonces, ¿qué habría que recomendar? Habría que recomendar eso. Y en este tipo de capa, ¿qué se le ocurre hacer frente a lo que estamos viendo? Monitoreo de las desviaciones del proceso. Primero, ¿cuál es la desviación? La desviación aquí, ¿cuál es? ¿Cuál sería la desviación? No es el derrame, porque el derrame es la consecuencia. ¿Cuál sería la desviación? La desviación vendría siendo esa llavecita de abrir el ojo Ya, eso para que... sería una de las causas. La desviación sería el descontrol del nivel. Eso sería la desviación. O sea, el nivel se va de control. Entonces, esa desviación hay que hacerse cargo. Entonces, para evitar que esto ocurra, hay que hacer algo con ese control de nivel. Entonces, lo que uno puede hacer en etapa inicial de monitoreo, aquí estamos en la capa de monitoreo, es ponerle primero un instrumento, que en este caso vendría siendo un instrumento nivel. Y ese es el que vamos a incorporar. Vamos a suponer que en etapa inicial solamente tengo instrumento de nivel, indicador de nivel. Eso significa IL. Entonces, el hombrecito llega al lugar y ya no tiene que estar subiéndose al estanque, sino que simplemente mira el relojito donde está el nivel de líquido y dice, está a mitad, está un poco más arriba, un poco más abajo, en fin. A partir de eso puede comenzar a monitorear el proceso. Simplemente mirando el indicador de nivel. Algo más pro, que también todavía está en la línea de la detección, es agregarle una alarma. Porque aquí el señor tiene que darse la vuelta al perro para darse cuenta de qué está pasando con este indicador. Acá no necesariamente. No necesariamente, porque podríamos tener a través de un sistema que le avise a una especie de relojito por acá y que le indique cuando está llegando a un nivel de líquido seteado, que sería un nivel de líquido seguro para que él llegue y pueda cerrar válvula. Entonces, él le puede alertar a través de un sistema o a través de una sala de control, y el de la sala de control a este operador de terreno le dice, oye, ¿sabes qué? Sonó la alarma a nivel, por favor, revisa. Entonces, él viene acá, revisa efectivamente, entonces ahí hace lo que tenga que hacer. Pero el sistema sigue siendo un sistema no robusto porque estamos en la capa solamente aquí, estamos detectando, pero la detección no es nada sin la actuación del operador. Así es que el problema es que todavía seguimos dependiendo del operador. Digo que es un problema porque a veces el operador amanece con el día atravesado, amanece complicado, tiene problemas, como todas las personas humanas, y todos los humanos tenemos errores, somos susceptibles de cometer errores más que las máquinas. Entonces, el punto es que en esta condición, que ya la hicimos bastante más segura de lo que teníamos antes porque le agregamos una alarma, tenemos un problema aún porque esto sigue dependiendo de que el trabajador primero escuche la alarma, segundo que sepa qué hacer frente a la alarma, ¿sí? Porque, sí, claro, suena la alarma a nivel, ¿y cuál está sonando? ¿La alarma a nivel alto o la alarma a nivel bajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Abrir o cerrar la válvula? ¿Y esta la dejo abierta o la dejo cerrada? Bueno, todas esas cosas
por supuesto que las tiene que manejar el trabajador. Y nuevamente insisto, esto sigue dependiendo del trabajador. O sea, está en un nivel medianamente controlado. Aquí ya tenemos algo más robusto. ¿Por qué más robusto? Porque aquí no hay presencia de trabajador. Solamente esto está controlado a través de un sistema de control, y a este sistema de control se llama sistema de lazo de control cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque si se da cuenta está generando un lazo de control cerrado y que está actuando sobre una válvula, y esta válvula toma acción sobre el sistema. O sea, ¿cuál vendría siendo el mecanismo? Lo primero que hace esto es identificar cuál es la altura. Entonces mide la altura, se mide la altura, y aquí lo que se hace en el leak se revisa o se chequea con el set point. El set point corresponde a la temperatura o presión o nivel o humedad, lo que sea, lo que quiera controlar corresponde al parámetro que quiero controlar, en este caso el nivel. Entonces, esto lo que va a controlar es nivel. El set point, uno define el nivel. Supongamos que el nivel lo defino en 2 metros. Supongamos que ese es el nivel seteado por el instrumentista. Entonces, esto mide nivel y el nivel está a 1.8. 1.8 menor que 2 metros, sí, entonces no hace nada porque estamos bajo control, porque está seteado en 2. Esto llegó a 2 y ahí el 2 llega a este controlador indicador de nivel, eso significa leak, y ahí el set point, que es 2 metros, lo compara con el medido, que supongamos ya va en 2.1, hay una diferencia, y como hay diferencia, el controlador lo que hace es actuar. Y como se supone que el control, el nivel, hay que mantenerlo a 2, y si sigue agregando fluido, esto aumenta más arriba de 2, entonces lo que debo hacer es abrir válvula o cerrar válvula o lo que tenga que hacer. En este caso, aquí, este es el flujo, por aquí viene el flujo, lo voy a poner de otro color para que veamos cómo es el verdadero sistema. Por aquí está entrando, se supone, el fluido de que está ingresando acá. Esto, lo que está abajo estaría de más, ¿eh? Esta parte no está correcta y tendría que mejor borrarlo con blanco, ¿eh? Ah, excelente, súper bien, me funciona. Ya, ahí sí, ahora sí que estamos de acuerdo. Entonces, el lazo control lo que hace es actuar sobre la válvula que controla la entrada del fluido al estanque. Entonces, decíamos, volvemos. Llegó a 2 o 2,1 metros, lo compara con el set point, que es 2. Hay una diferencia, como es superior a 2, entonces actúo cerrando la válvula para que no siga agregando más fluido y no siga subiendo el nivel. Esa lo hace en forma automática el controlador. Si se da cuenta, aquí no hay en ninguna parte un viejito que esté haciendo ese trabajo. Y eso es el objetivo de esto, por lograr que el control sea más eficiente. Entonces, aquí el operador prácticamente no es necesario. Por lo menos desde el punto de vista operacional, esto se ve solito, o sea, se revisa solo. Aquí eso no significa que el operador no va a estar o no es necesario que existan estos procesos, ¿sí? Porque igual estos sistemas no son 100% fiables, ya lo habíamos dicho, y seguramente a veces se tiene que operar este sistema en forma manual y para eso requiere la presencia de un operador de terreno. Entonces, pero lo fundamental acá es esto, el diagrama de lazo control cerrado, que parte desde el leak y termina abriendo, cerrando válvulas. Dentro de los lazos control está el leak, controlador indicador de nivel, está el TIC, controlador indicador de temperatura, está el PIC, controlador indicador de presión, y así hay muchos más, ¿sí? Pero estos son los más importantes. Pero estos son controladores.
Controladores significa que están asociados a lazos de control cerrados. Lazo de control cerrado. Y los lazos de control abierto son los que vimos aquí. Aquí hay un lazo de control abierto. ¿Por qué es abierto? Porque está cerrándose o no está aliándose con la válvula. Aquí depende del operador si abre o cierra la válvula y si tiene disciplina operacional para hacer lo que tenga que hacer. Entonces a esto se le llama lazo de control abierto. Y en los lazos de control abierto está la alarma nivel, está la alarma temperatura, está la alarma de presión, la alarma, por ejemplo, esa puede ser, alarma a nivel alto, entre otras. Entonces, todo lo que sea alarma e indicador está dentro de lo que son lazos de control abierto. Aquí entonces aparecen algunos equipos que son los que se utilizan en los procesos. Vemos flujómetros. Muchos de estos flujómetros tienen un sistema que trabaja con una carga nuclear acá, y la exposición a estos flujómetros hay que de alguna manera tenerla bajo control. O sea, el flujómetro, por supuesto, controla el flujo, pero los flujómetros, algunos flujómetros, son flujómetros nucleares. Significa entonces que emiten radiación ionizante, que por supuesto puede traer consecuencias a quienes estén cerca de ese flujómetro nuclear. Entonces, también poner atención en cuánto es lo que emite ese flujómetro y ver si es necesario tomar alguna acción adicional respecto a tareas de mantenimiento, mantención de esos flujómetros, ¿sí? Es una nota al margen, pero es importante señalar que esos flujómetros hay que mantenerlos en atención dentro de la vigilancia de la higiene en los lugares de trabajo. Aquí tenemos controladores. Esta es la forma, si lo quieren ver. Este es un tipo de controlador. Lo que nos interesa a nosotros es que el controlador lo que tiene es que, por un lado, recibe una señal eléctrica a través de impulsos eléctricos, y ahí están los niveles que recibe, de 4 a 20 miliamperes, vale decir, esto se puede mantener si es que hay una caída de voltaje, se puede mantener con sistemas de respaldo, como los UPS, por lo tanto no van a fallar porque si hay una falla eléctrica, porque ocupan tan poca energía que finalmente se puede mantener operando sin ninguna dificultad si hay un fallo eléctrico. Por otro lado, para abrir y cerrar válvulas, ellos traducen esta fuente de poder, estas entradas de miliamperes, las traducen en salidas de presión para poder modificar, por ejemplo, un vástago para moverlo, abrirlo y cerrarlo. Utilizan generalmente salidas en niveles de presión que permite abrir y cerrar una válvula, por ejemplo, ciertos niveles de Pascal. Entonces, con eso, supongamos que se quiere abrir una válvula, estos sistemas trabajan con aire comprimido, abriendo y cerrando. Entonces, el abrir está asociado a cierto nivel de miliamperes, y estos miliamperes equivalen a cierto nivel de presión con el que yo suministro presión, aire a presión, por supuesto, aire comprimido, con lo que puedo abrir o cerrar la válvula. Entonces, la misión acá es, entra como un impulso eléctrico y sale a través de una señal generalmente en Pascal, que es la traducción de esa señal eléctrica en una señal neumática. ¿Sí? Entonces, lo que hace el controlador es traducir una señal eléctrica en una señal neumática. Y la señal neumática no es más que aire comprimido que me permite mover equipamientos de instrumentación, control. ¿Sí? Por ejemplo, válvulas. Ahí aparecen algunos ejemplos de los que yo estaba mencionando anteriormente, pero aquí con bastante más detalle,
por ejemplo, el PIC, el controlador de registro de presión, controlador de indicador de flujo, que se me olvidó nombrarlo, pero aparece ahí. Bueno, estos son todos los que existen. Y fíjense la cantidad de fallas, 1.15 fallas al año, 1.29 fallas al año, es bastante poco. Por la cantidad de veces que se utiliza, en realidad prácticamente es casi la nada. Estos datos son obtenidos de la fiabilidad que tienen los procesos en plantas e instrumentos. Eso es más o menos en detalle lo que teníamos para ver hoy. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde podemos ver este diagrama de proceso y la idea es que nosotros seamos capaces de identificar, mirando el diagrama de proceso, cuáles son los lazos que hay presentes en el diagrama, y a estos diagramas se les conoce como planos PNID, que significa Process Instrument Diagram. PNI. Sí, eso es. Entonces, estos planos, así son los planos, permiten entonces a uno identificar. Lo que hay que hacer siempre es buscar dónde están las válvulas de control. Aquí hay una válvula de control. ¿Por qué? Porque tiene una especie de corbata triangular y tiene esta callampa en la parte superior que de alguna manera señala que es una válvula de control o un flujómetro o lo que sea. Ahora, esta válvula así como está, no está del todo bien porque, o sea, está bien porque es una válvula de control, pero el diagrama no está ayudando mucho porque si es válvula de control, necesariamente tengo que saber de dónde está viniendo el controlador, que aquí no se pierde, no hay información. Pero fíjense en esta. Aquí tengo una válvula de control. Esto significa que es aire comprimido. Aquí está el PLC que vendría siendo el controlador. ¿Y qué está midiendo? Está midiendo, este controlador está actuando sobre la soda y además está actuando sobre el agua para inyectarla a este, ¿cómo se llama? A este reactor o lo que sea. ¿Qué es lo que era? No alcancé a ver. Es un estanque preparado. Entonces, el controlador, a través de una medición de temperatura, logra hacer ese control considerando justamente el set point. El set point le va a indicar si abrir o cerrar, si abrir o cerrar. Y a partir de eso controla la operación de la preparación del agua y la soda para un sistema de riles. Esto es para riles. Ahí está el mezclador y todo eso. Esto lo voy a correr de acá porque no me permite trabajar bien. Ahí tenemos otro ejemplo. Y nuevamente aquí, fíjense, aquí por lo menos tengo una válvula de control. Aquí está el lazo control, que está con guía segmentada. ¿Y dónde está el controlador? Aquí está el controlador. No hay controlador porque esto es un nivel, alarma a nivel alto. Alarma a nivel alto, pero no está el controlador. Aquí hay algo extraño porque no está el controlador. Aquí da en cuenta de que, claro, se debe accionar en función de lo que se esté leyendo acá, pero no es lazo control cerrado. Lazo control cerrado es aquel que tiene la palabra clave C, que es de controlador. Como en el caso anterior, que aquí sí tenemos un controlador. Para que se cumpla entonces lazo control cerrado, tiene que estar una acción sobre una válvula a través de un controlador. Y ese controlador puede ser un leak, puede ser un PIC, puede ser un HTS, bueno, varias cosas. Pero tiene que haber este match entre lo que quiero controlar, que generalmente son válvulas, y con lo que voy a controlar y que lo hace midiendo algo. Que hace midiendo a un equipo. Ahí está el equipo, mide algo en el equipo, lo compara con el set point, traduce la señal eléctrica a una señal neumática para abrir o cerrar esta válvula. Eso se debe cumplir. Entonces, si vemos aquí, no hay un controlador, solamente estoy midiendo elementos, parámetros, pero
no está la palabra clave C. Entonces aquí hay algo que no cuadra respecto a lo que es el controlador. Aquí tenemos otro. Esta es la misma que estamos viendo anterior, pero esto ya vendría siendo el diagrama de proceso de la forma en que se hace la escritura de estos diagramas de proceso, de control de proceso. Aquí es el mismo, aquí está la azada cáustica, el estanque preparador, se supone que en alguna parte debería estar el agua, y eso es lo que después se inyecta en este estanque de descarte. Lo que se modela de la siguiente manera. Aquí estaría la variable que se supone quiero controlar, supongamos que sea temperatura. Es la temperatura la que quiero controlar, ¿vale? Entonces, yo voy a controlar la temperatura y este es un lazo de control cerrado. Un lazo control cerrado. En esta parte la comparo aquí, comparo esta temperatura, que se supone que es la que quiero controlar, con la temperatura que realmente está ocurriendo en el sistema, ¿vale? Voy a ponerle TR, vendría siendo la temperatura real. ¿Cómo sé que es la real? Porque la función transferencia H toma la medida, hace la medición. O sea, si lo llevamos esto, un diagrama por acá, por aquí tendría un tic. Claro, aquí estaría el tic. Esto vendría siendo el tic. Entonces, el tic, en este caso, está midiendo temperatura aquí, midiendo temperatura y al medir la temperatura, mide la temperatura real, la compara con la temperatura que yo quiero mantener. Supongamos que la temperatura seteada, la del set point, es 100 grados Celsius y esta está en 105, o sea, estoy pasado en 5. Entonces, esa diferencia de T menos TR hace que yo tome acción. Esta es la función de transferencia de la actuación. Yo tomo una actuación sobre esa diferencia. Entonces, esa actuación la hago en función de lo que leí, actuando sobre esa válvula. Entonces, voy en esa dirección, ¿sí? Entonces, primero mido la temperatura, veo que hay una temperatura sobre lo que corresponde, entonces tomo acción en esta válvula abriendo. Supongamos que aquí estoy inyectando agua para enfriar, por eso, ¿vale? Entonces, la función G, que es una función de transferencia, es una función que abre, cierra, mueve, actúa. Esta es la función de la acción. Luego bajo nuevamente y vuelvo a medir. Y me doy cuenta que la temperatura ya no está en 105, sino que está en 102. Esa es la medida real. Luego vuelvo nuevamente a este loop, la comparo. 102 con la 100. ¿Hay diferencia? Sí, todavía hay diferencia. Entonces mantengo la válvula abierta. Vuelvo a medir ahora acá abajo y la temperatura es 99. 99 es la nueva temperatura. La comparo con 100. ¿Está bajo 100? Sí. Entonces cierro porque ya logré controlar. Y eso es la actuación. Entonces este loop es el loop de un lazo control cerrado. Cerrado significa que se controla solo, ¿vale? Entra en un loop y para en forma automática, se abre en forma automática. Y esta vendría siendo la secuencia lógica del proceso. Luego, ¿cómo se traduce esto? Bueno, primero hay una unidad de control, aquí está la unidad que corrige la unidad de medida, y luego actúa. Recuerden que esto es actuación. Aquí abre, cierra, y acá siempre va a ser medida, es donde mide el instrumento. Entonces, mido, lo comparo con la temperatura, con el set point, y actúo. Si la temperatura está bajo el set point, no hago nada porque estoy bien. Pero si empieza a subir, tengo que tomar acción para controlar que la temperatura esté siempre bajo el set point. Aquí tenemos lazo control cerrado, que ahora se traduce con esto. En vez de ponerle todo ese cálculo, se pone G1, G2, G3. Y aquí H significa de medida.
Ahí tenemos unos ejemplos. Eso es más o menos lo que vamos a ver hoy.